Los dos dispositivos se relacionan con un evento muy desgarrador. En el año 1994 en Ruanda se cometió un genocidio entre Tutsis y Hutus. Inicialmente entre ellos no existían divisiones étnicas. Fue en la carrera colonizadora que los países europeos fracturaron la unión de la comunidad. Se privilegiaron a los Tutsis con mejores condiciones laborales, sociales, implementaron modelos educativos europeos y dieron acceso a la salud. Al ver esta situación, los Hutus se rebelaron ya que las condiciones de vida no eran equitativas. El dispositivo 1, esta película llamada A veces en abril, cuenta la historia de dos hermanos que eran Hutus, Agustín y Honoré. Honoré era periodista y incitaba el asesinato de los Tutsis. Y Agustín era soldado y su esposa era Tutsi. En un esfuerzo por salvar a su familia, Agustín intenta sacarlos del país sin éxito, pues su esposa e hijos fueron asesinados y años más tarde su hermano desea contarle la realidad de lo que pasó con su familia. Dispositivo 2 cuenta el hermoso testimonio de Immaculée Ilibagiza, una sobreviviente del genocidio en Ruanda. Ella fue escondida por un pastor protestante en un pequeño baño de su casa. Allí duró 3 meses alimentándose de restos de comida, incluso basura. En ese tiempo ella aprendió inglés con un diccionario y se aferró a la lectura bíblica. En ese tiempo siempre tuvo la idea de compartir su historia con muchas personas. Se puede analizar de estos dos dispositivos que, a pesar de ser una misma tragedia como lo fue el genocidio de Ruanda, fueron experiencias diferentes. La película muestra la tristeza, la realidad de lo que pasó, el despojo, muertes, violaciones y opresiones. Y el testimonio de Immaculée habla desde el perdón a la reconciliación, la libertad espiritual que proviene de buscar a Dios y seguir sus enseñanzas. Otro aspecto a analizar es el uso desmedido de poder y cómo se utilizó para someter a las personas a sus intereses personales. Sus costumbres, organización y relaciones fueron completamente distorsionadas, no midieron las acciones de su ambición y dominio. Lo más impresionante de este conflicto fue la participación de las personas. Asesinaron a sus vecinos, familiares y amigos. No hubo intervención de terceros. Los medios de comunicación jugaron un papel muy importante, pues se encargaron de crear un imaginario lleno de odio. Los Hutus y los Tutsis empezaron a verse como una amenaza a su seguridad. Por esto se legalizó el asesinato. Países con bajos niveles de educación consideraban que la radio era la fuente de verdad. A través de la radio sembraron rechazo y desprecio, llamaban y alentaban a asesinar a las cucarachas, ratas y serpientes. Immaculée sufrió un cambio inesperado en su vida y, a pesar de que pudo perdonar, no siempre fue así. En su encierro, ella pensó muchas veces cómo sería su venganza hacia las personas que asesinaron a su familia. Al final, ella reflexiona: creí que Dios me había salvado del genocidio por una razón, para hablar sobre ello a cuantas personas fuera posible. Acerca de cómo Él había tocado mi corazón en medio del holocausto y me había enseñado a perdonar. Yo debía dar testimonio de cómo este gran acto podría salvar un alma dañada por el odio y enferma por el deseo de venganza. Relacionando lo que sucedió en Ruanda con mi experiencia, puedo ver que hay muchas cosas en común. En el genocidio en Ruanda, de que los Hutus y Tutsis se atacaron entre sí, lo llevo a mi vivencia de conflicto armado. En el año 85 y 83, los paramilitares o la guerrilla que dominaba Puerto Boyacá en esa época, llegó un día un grupo paramilitar y sencillamente mató o asesinó a todas las personas que se encontraban en este puerto, en esta tienda. En ese sitio se encontraba mi señor padre, fue de baja
no dejaron evidencia, sencillamente no pensaron en la vida de ninguna persona, mataron niños, jóvenes, adultos y todas las personas. Al pasar un año, mi hermanito mayor fue reclutado por el mismo grupo paramilitar. Tuvieron que formar unas filas, hacían unas preguntas de quiénes querían irse a este estilo de vida y los niños que en ese momento decían que no querían ir a la guerra, que no querían ir a un conflicto, a un campamento. La historia o el testimonio de mi hermano es que él formó su fila y se subió a su camión porque la frase de él como niño en esa época de 11 años era: voy a vengar la muerte de mi padre. O sea, ya había odio en su corazón. Debido a toda esta violencia que nos tocó vivir, fuimos desplazadas. Mi madre pues le tocó salir de sus tierras y refugiarnos en nuestros familiares en el Tolima con sus 3 niñas. Entonces podemos ver que aún esa violencia sigue. Ahorita es más, me atrevo a decir, más camuflada, pero igual existe porque siguen reclutando niños, siguen asesinando personas, siguen comprando las mentes para que sean ocupadas en armas y en hacer cosas que no son agradables. En este breve testimonio que yo estoy dando es la búsqueda de Dios. Hace mucha falta en nuestros corazones, pues Él es la única persona que sana nuestros corazones, que nos da la fortaleza, que nos da las bendiciones, que nos da los éxitos para surgir. En mi corazón no, pues éramos muy niñas, no puedo decir que hay un odio porque para mí fue algo normal el solo hecho de después ir y saber que a mi mami le llegó la noticia que fuera a identificar al cadáver de su esposo. Y mi reacción de 5 años fue: mami, mi papá está dormido. Veía muchos tiros en su cuerpo y de hecho eso afectó mi vida porque tuve que estar en un proceso psicológico porque escribí una canción de la muerte de mi padre en donde identificaba sus tiros. Un día a capela, en plena clase, estaba haciendo primero de primaria, canté esta canción. A pesar de que era tan niña, tenía que pasar por unas terapias porque afectó en mi crecimiento. Entonces ya en esa época lo hacía como niña. Al pasar los años, gracias a Dios, pues hemos tenido una comunión, una luz de Dios, y Él es el que ha permitido que cada día vivamos agradecidos con Él, porque eso es lo que le hace falta a la humanidad: conocer de Dios y saber de que Él es un Dios maravilloso y que Él nos cuida a todos a pesar de las dificultades, a pesar de los desiertos o de las pruebas que podamos tener en este mundo.